Bienvenidos a nuestro programa, tu programa Geoeconomía, su mundo. Esta es nuestra primera entrega que queremos sea de una contribución al análisis y sobre todo a recomendaciones y propuestas de solución a nuestros problemas nacionales. Por supuesto, en un contexto nacional, en un contexto también internacional. En este primer programa vamos a abordar el tema central, que es el de la desigualdad económica y social en República Dominicana. Vamos a tener como referencia, no que se va a hacer un análisis específico de un informe que acaba de poner en circulación el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo sobre este tema que no es más que un reconocimiento de la violación de derechos económicos y sociales en República Dominicana. Para empezar directamente con el programa, vamos a dejar que nuestro colega Julio Ortega Tuz haga la introducción del lugar. Bueno, ese estudio que tú refieres, que hizo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, conocido como el MEPID, fue conjuntamente con la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, y el Laboratorio sobre Desigualdades que dirige el conocido economista francés, o fundó el conocido economista francés Thomas Piketty. Recientemente hubo una presentación al público y realmente uno puede intuir solo caminando por la calle cuál es la situación de distribución del ingreso. Yo camino a este canal, me paraba al lado de vivienda suntuosa y habían 10 tipos vendiéndome aguacate, vendiéndome un perrito, vendiéndome cualquier cosa. En ese estudio que hace diríamos el MEPID, coordina el MEPID y en coordinación con CEPAL y se llama WIL, World Inequalities Lab, es decir, Laboratorio Mundial de Desigualdades. Hay un dato que a mí me dejó muy sorprendido, y es que el 0,58% de la población dominicana, es decir, menos de la mitad de 1%, concentra ¿cuánto es? El 55% del ingreso nacional. Pero por el otro lado, en términos de medición se divide o en quintiles, que son porciones de 20%, o en deciles. Ahora lo han dividido en deciles, más fácil para comprender, en grupos de 10 grupos de 10. Los dos deciles más de menos ingresos, que son inversamente en términos de población mucho más que la parte de la población más que controla la economía, esos deciles tienen apenas una ínfima participación en el ingreso nacional. ¿Cuál es el dato que da? Porque no tengo aquí el estudio. El 50% de la población solamente logra 17. Capturar el 17% del ingreso nacional. Ahí está dicho. La mitad de la población solo tiene el 17%. Y el 0,58% tiene la otra parte. 37, 38, ¿no es? Bueno, en el caso... 55. No, el 1%, que es mucho más, corresponde a un 30%. Bueno, sí.
Yo desgraciadamente se me quedó el impreso que tengo del estudio, que está aquí lo tiene José Manuel. Pero realmente lo que esto refleja es una situación que se ha venido arrastrando en el tiempo y es la extrema concentración. Aquí se habla mucho del crecimiento de la economía, es verdad. La economía crece, no es una economía que retrocede. Crece en algunos sectores, diríamos, enclaves, que son el turismo, crece algunas exportaciones de zona franca, crece las exportaciones de productos agrícolas primarios particulares, como el banano, como el azúcar se ha mantenido, el cacao se está recuperando, el tabaco, las exportaciones de puro dominicanas realmente son extraordinarios el nivel de crecimiento. Pero el resultado de ese crecimiento económico, que no quiere decir que aquí estemos proponiendo que se despoje digamos, a los propietarios del capital de parte de su rendimiento, pero sí que a través del sistema impositivo, que es la única forma, se pueda redistribuir el ingreso. Porque no puede ser que uno salga afuera y se encuentre lleno de chineros, plataneros, de gente que no tiene ningún tipo de inserción productiva o muy poca en la economía, y que sus condiciones de vida sean como las que vemos a diario en nuestro país. Este estudio no lo aborda directamente, a pesar de que hay un dato que hemos conversado con Luis que llama la atención. Hay un dato que usan mucho los estadígrafos y economistas, que se llama el índice Gini. El índice Gini es una medición de la concentración del ingreso, donde 0 es que no hay, todo el mundo recibe lo mismo, y 1 es que uno lo recibe todo y el resto no recibe nada. Regularmente, históricamente, en los países de América Latina han estado alrededor de 0.5, 0.53, 54. Nosotros llegamos a estar por ahí, por esos lares, pero veo que nosotros tenemos 0.45. En el último... No, 0.45 en el 2002 y 0.40 en el 2020. Es decir, que ha mejorado. Dicen ellos. Según eso. Sí. Por eso, según el informe, ha mejorado la distribución del ingreso. Porque si tú le reduces casi 10 puntos al índice Gini, quiere decir que, bueno, el derrame, como le llaman los organismos multilaterales del crecimiento económico, se ha efectuado. Uno no puede ser extremista y hay que reconocer que sí, efectivamente, ha habido un crecimiento económico que ha beneficiado a algunos pequeños grupos. Pero si uno ve a nivel salarial, por ejemplo, el retraso y el congelamiento salarial que existe en la República Dominicana es regresivo completamente. Usted va, yo no quiero decir un sitio, pero usted va a un negocio cualquiera o a un hotel y pregunta, ¿cuánto usted gana el salario mínimo? ¿Y el salario mínimo cuál es? Son 17 salarios mínimos que hay. Y de esos 17, el más alto apenas no llega a 20,000 pesos. Entonces, con una situación como esa, tienen que haber políticas públicas proactivas para disminuir la desigualdad y contribuir a través del sistema impositivo y de los servicios sociales y de educación, la mejoría de la situación del ingreso. Bien, vamos entonces ahora a escuchar a José Félix, economista, cuáles son sus consideraciones y, ¿por qué no?, pueda formular algunas
recomendaciones o sugerencias para mejorar la política económica y social tal y como acaba de exponernos. Sí, Julio muchas Ortega. gracias, Luis. Yo quiero agregar, ¿no? Sobre todo porque Julio ha hecho un esbozo muy importante, pero quiero agregar algo también que tiene un peso muy destacado en la economía. Para nosotros, como economistas, como investigadores sociales que somos, nos atrevemos a decir que si hay un problema que es realmente importante, y digamos el primer problema, el principal problema de la economía dominicana, en lo social, en lo económico, es el problema de la desigualdad social, la desigualdad del ingreso. Hay que saber que tanto economistas de renombre como Piketty o Stiglitz han hecho énfasis en la influencia, ¿no?, determinante que tienen los niveles de desigualdad social y económica en los niveles de pobreza. Si se puede decir inclusive que ese es el elemento fundamental que explica la pobreza en sentido general, es precisamente la desigualdad social, la desigualdad del ingreso. ¿Cuáles razones de fondo explican el fenómeno de la pobreza? ¿Es la pobreza un rasgo inherente al capitalismo como tal? Porque si bien sabemos que durante el esclavismo, durante los pasados modos de producción, existió la pobreza, los siervos de la gleba eran pobres, los esclavos eran pobres, ¿verdad? A pesar de que durante esa época, ¿no?, probablemente sus ingresos reales, de alimentación, ropa, medicina, vivienda, transporte, ¿no?, eran superiores a $1, que es la medida de la pobreza, la que la OIT y algunas... El Banco Mundial. El Banco Mundial la definen, ¿no? Por debajo de $1, pues entonces estamos en la pobreza extrema. Ahora lo subieron a 2. Ya tú te puedes imaginar lo que con $1 se puede, lo que con menos de $1 al día se puede hacer, ¿no? Si esto fuese así, entonces se podría decir que la pobreza extrema sería un resultado del modo de producción capitalista, ya que tomando en cuenta que tal vez en los modos de producciones anteriores, tanto en el feudalismo como en el esclavismo, es muy probable que tanto los esclavos como los siervos de la gleba en general tuviesen un ingreso superior a lo que pudiese ser $1 diario. En ese sentido, la pobreza extrema, que está por debajo de ese nivel, sería un fenómeno que se da dentro del fenómeno del capitalismo. O sea, de aquí se desprende que del análisis de las relaciones de producción capitalista se podría llegar a encontrar las causas reales de la pobreza y cómo ésta se manifiesta en la actualidad. Trabajos recientes ligan muy estrechamente los niveles de desigualdad social e inequidad del ingreso con la pobreza. Son los trabajos que mencionamos de Thomas Piketty y Stiglitz. También la ONG de origen español, Oxfam. Es inglesa. Es inglesa, Oxfam. Sí. Bueno, corrijo Oxford entonces. Famine. Corrijo, porque tenía esa información de que... No, hay una muy grande en España, una sección, pero... por eso, debe ser por eso. Sí. Ellos también publicaron el año antepasado un informe sobre el estado de la concentración del ingreso y la desigualdad social. Y los resultados obtenidos son muy relevantes. Este año, el 1% más rico de la población mundial pudiese acumular una riqueza igual al del resto de la población del planeta. ¿Cómo se podríamos explicar este fenómeno tan, digamos, tan reciente, ¿no?
si buscamos también en la evolución del propio sistema del capitalismo y su versión neoliberal, encontraremos muchas de las respuestas, puesto que en el neoliberalismo se da ese fenómeno de concentración de la riqueza, del excedente económico, ¿no?, que se genera en la economía, cada vez en menos manos, cada vez más centralizada, más concentrada. Por lo tanto, se marca una línea muy diferenciada entre los que tienen los mayores ingresos y los que perciben menores ingresos. En nuestro país es fácil ver eso. Me recuerdo de una conferencia que dio el embajador de Inglaterra hace unos años, donde él se asombraba diciendo que existen realmente dos repúblicas dominicanas. La República Dominicana de los ricos, de los que viven bien, de los poderosos, y la otra República Dominicana de los que no tienen nada, de los que viven de un salario de miseria, de los que viven de un salario mínimo, que no alcanza ni siquiera la tercera parte del costo de la canasta familiar. Y ahí está el verdadero problema. ¿Por qué países como Bolivia controlan fundamentalmente su programa económico? Es el control del excedente económico, el control de las ganancias? Precisamente porque ahí está el verdadero kit, el verdadero problema del desenvolvimiento eficiente de la economía y al mismo tiempo justo con las diferentes clases y estamentos sociales. Lo dejo ahí para que continúe el programa con el compañero Luis Guzmán. Gracias, gracias. Yo veo el enfoque de la desigualdad del ingreso, no solamente en la República Dominicana, independiente de capitalismo, socialismo, etcétera, en lo que es el resultado de los asentamientos humanos en general, tanto en la parte urbana, suburbana, rural, etcétera, porque es donde se enmarca y queda plasmado esas diferencias de la desigualdad del ingreso, que da como resultado las grandes diferencias en la satisfacción de los servicios que demandan la población. Por eso nosotros podemos ver esta complejidad de la desigualdad del ingreso en esas satisfacciones básicas de esas necesidades sentidas principalmente en los de menores ingresos, donde habitan. Su hábitat, su satisfacción de tener garantizado el suministro de energía eléctrica, de agua, de seguridad, de movilidad, del transporte. Entonces, se están buscando y procurando, independiente de capitalismo, de socialismo, etcétera, cómo movilizar y dinamizar esa población, pero en un transporte, digamos, más de ganado y no de calidad. ¿En qué sentido me refiero? La desigualdad del ingreso es lo que, en el caso de lograrse disminuir esa desigualdad y lograr la mejoría, vamos a ver el resultado de esos ingresos en una mejoría de toda la parte del equipamiento urbano, en sus viviendas, en sus calles, en su ambiente, en sus relaciones, en toda la infraestructura básica necesaria que garantice esa satisfacción. Claro, sin una infraestructura, no solamente de alcantarillado pluvial, de alcantarillado de aguas negras, de las aguas servidas, de los servicios para la recogida de la basura que la población diariamente genera, y que gracias a lo que se ocupan de la limpieza con esos camiones que llaman de la basura, que son de limpieza, de la recogida, es que podemos nosotros ver esas grandes diferencias desde los parajes
de los asentamientos humanos en lo rural, en cómo satisfacer por esa desigualdad del ingreso su educación, su salud, sus relaciones sociales en general. Por eso es prioritario procurar que esa desigualdad del ingreso, no solamente en nuestra República Dominicana, el mismo mundo, pero en particular refiriéndonos al documento, se vea reflejada cada vez más, procuremos en esa satisfacción de las necesidades que demanda la población dominicana en general, independiente de dónde sus asentamientos humanos se encuentren en toda la geografía. Debemos satisfacer todas esas necesidades y garantizar a través del ingreso que ellos mismos puedan, a través sean de cooperativas, de unidades, de los vecindarios, de los barrios, lograr esa demanda básica para el mejor desarrollo y desenvolvimiento del individuo, de la población en su conjunto y sus relaciones sociales. Por mi parte, quiero reconocer, ¿verdad?, los correctos señalamientos que han hecho los colegas, pero quiero agregar algunos puntos. Por ejemplo, tal y como se dijo aquí, resulta increíble cómo un organismo que es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo formule y certifique un planteamiento de que el 1%, tal y como... Menos. No, está bien, pero o sea, se llegó a señalar, el 1% llegue a capturar nada más y nada menos que el 30% del ingreso. Y que el 10% más rico, o sea, el 10% de la población, o sea, 10 dominicanos de cada 100, pues se apoderen del 55% del ingreso nacional, la renta nacional, esa capacidad que hay de compra. También reconocemos que muchos de estos problemas, tal y como se ha añadido, tienen que ver con nuestras estructuras económicas y sociales, específicamente el tipo de sistema capitalista, así como también las puntualizaciones que ha hecho el colega arquitecto Luis Guzmán. Ahora bien, en términos de esta conclusión, que a la vez es un punto de partida del estudio, ¿qué debemos de señalar? Que esa apreciación que se ha hecho de Gini no es correcta. Puede ser en términos, un señalamiento general. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Gini se dice unos puntos, pero no se señala que mientras más pobre puede ser una población, más igualdad hay. Usted puede tener una población eminentemente paupérrima y acercarse a un nivel de igualdad. ¿Por qué? Porque todos son pobres. Entonces, esa parte metódica, y he hecho otro señalamiento crítico al informe, que es la de que se habla de metodología. No, la metodología es el estudio del método. Aquí no se presenta ninguna metodología. Aquí se presenta un procedimiento que sencillamente captura informaciones de tres grandes áreas de información en República Dominicana, que son cuentas nacionales, la Dirección General de Impuestos Internos y también la que tiene que ver con el Banco Central. Entonces, si el mismo informe admite que hay precariedad y llegan hasta hablar de que no existe datos perfectos, pero aquí no se trata de datos perfectos, sino la recolección, debemos de indicar y que quede bien claro que no hubo una colecta correcta de la información. En segundo lugar, ¿a qué viene este privilegio de que un grupo de extranjeros puedan contar con datos de República Dominicana que hasta ahora ningún equipo, ningún grupo de investigación, ningún investigador dominicano ha podido contar con ese privilegio? Ahora bien, todo forma parte de un paquete internacional que descansa todos estos análisis en términos de desigualdad y no donde realmente hay que verlo en la parte de la producción, cuánto le compete al trabajador
en función de lo que produce y pueda ganar, y se desplaza el análisis a nivel de circulación. Eso me parece fundamental y hay que abrir el debate tal y como lo sugerí en una de las jornadas que se hizo en una institución en República Dominicana. Vamos a hacer entonces aquí una pausa para continuar con este análisis de la desigualdad tanto económica y social, y además de eso cuáles son las sugerencias de lugar y propuestas. Después de esta breve pausa reiniciamos nuestra conversación. Vamos entonces a cambiar los turnos, no sé, vamos a empezar por el último, esta vez. que serán los primeros. Exacto. Bueno, en el enfoque ya sería entrar en lo del censo, en poder nosotros disponer de una información valiosa de cuántos somos, qué hacemos, qué debemos hacer, etc. Todavía estamos en la desigualdad, pero eso es parte de lo que estamos señalando. Bueno, en ese proceso de la desigualdad se verá reflejada en el censo, pero volviendo a la desigualdad del ingreso, sí es fundamental que nosotros de nuevo hagamos énfasis en que se pueda lograr y tener una distribución que pueda, como hemos dicho anteriormente, satisfacer la parte alimentaria, la salud, el transporte, la educación, la recreación, todo eso que demandan las familias, tanto a nivel familiar como a nivel individual, hombres, mujeres, niños, jóvenes, el deporte, esa desigualdad del ingreso, mientras no se logre reducir y aumentar el poder adquisitivo, que la población tenga la libertad de elegir y seleccionar las mejores conveniencias para su desarrollo. Sin ello, no vamos a lograr realmente avanzar como país, como nación. Garantizar una mejor educación, garantizar una mejor distribución del ingreso es básico y fundamental. Bueno, durante muchos años de mi vida profesional he estado involucrado en los temas de distribución del ingreso, desigualdad y formas de revertirlo. Yo pienso, y eso no queda ninguna duda, que con un Estado pobre, como el Estado Dominicano, aquí la gente se queja que el Estado le mete impuestos por todo. Aquí no hay un sistema impositivo que capte una proporción adecuada. Para yo darle un dato, la República Dominicana, no sé si es 14 o 15% del Producto Interno Bruto que está captando como ingresos fiscales y tributarios del gobierno. La media de América Latina, el promedio está ya en 25%. Es decir, que nosotros tenemos 10 puntos del PIB. Solamente Guatemala, que es un país extremadamente casi colonial y desigual, está por debajo de nosotros. Creo que 1 o 2 puntos. Y a veces nos disputamos cuál está en el primer lugar. Por eso yo creo que el centro para transformar esta realidad de desigualdad extrema es políticas fiscales para que los ricos paguen, que aquí no pagan impuestos los ricos, ustedes lo saben todo, que los pobres paguen menos, es decir, un reequilibraje del sistema fiscal, y que eso sea administrado de forma transparente, esos ingresos, y pueda realmente tener una educación pública, que ahora está muy en debate, de calidad y masiva, que podamos tener un sistema de seguridad social
con pensiones y salud universal para toda la población, aunque no haya cotizado, que podamos tener amortiguadores, como un carro tiene amortiguadores cuando cae en un hoyo, de esa misma forma nosotros tenemos que tener amortiguadores en términos de la estructura social. José Manuel citaba el caso de Bolivia. Bolivia, yo recuerdo en los años 80, estaba con nosotros y Nicaragua entre los países más pobres del hemisferio. De hecho, es un país todavía pobre. Pero Bolivia hubo un cambio político fundamental desde hace 2 décadas. Primero, Bolivia controla sus recursos naturales. No es que ha expropiado a los capitalistas, pero sí ha introducido un sistema fiscal que le permite hacer esa distribución del ingreso. Y evidentemente usted va a Bolivia y ve personas pobres, pero con un nivel de dignidad. Por ejemplo, este caos que hay aquí en la ciudad de Santo Domingo con el transporte, no puede ser, o con la falta de infraestructura para enfrentar situaciones como huracanes, vaguadas. Eso de anoche fue algo horrible, era como si el Noé y el arca de Noé estuvieran llegando a Santo Domingo. Y entonces, ¿a quién impacta más? A esos barrios que no tienen ninguna infraestructura y que no pueden ni siquiera acceder porque está todo inundado. Entonces, yo resumo y insisto, la conclusión para mí de este estudio de desigualdad, que yo lo encuentro útil, y a mí no me importa que haya extranjeros, no importa, que hagan un trabajo bien hecho y metodológicamente bien fundamentado. Evidentemente, como dice Luis, hay cosas que hay que revisar. ¿Cómo puede ser que nosotros estemos en 0.4 del índice Gini, uno de los más bajitos de América Latina? Está raro eso. Vuelvo insisto, las políticas redistributivas a través del sistema impositivo. Sí, eso es muy cierto. Uno de los instrumentos principales para atacar el problema de desigualdad social y la inequidad del ingreso es precisamente la política fiscal. Y el caso de Bolivia es un caso muy representativo, pero Bolivia no solamente combatió la desigualdad social a través de la reforma fiscal, es decir, modificando la regresividad de la reforma fiscal y volviéndola aún más progresiva, sino que incidió directamente sobre el excedente producido en la economía. Es decir, pongamos por caso el caso dominicano, ¿no? Donde los dos motores principales de la economía dominicana, que son el turismo y las zonas francas, ese modelo que se ha escogido, un modelo, digamos, muy liberal, muy neoliberal, ¿no? Y el sector financiero. Y el sector financiero, todo desregulado, pero básicamente con leyes que le permiten no evadir, sino permiten la exoneración, sobre todo de los impuestos de la renta y de toda clase de impuestos. Hay que saber, inclusive, que ese proyecto que existe, que se está por implementar en la zona de Pedernales, en Cabo Rojo, contempla la exoneración por 15 años de todo tipo de impuestos, inclusive los arbitrios del pobre alcaldía de Pedernales. Es decir, ¿cómo podemos plantear un desarrollo social, un desarrollo verdaderamente intrínseco, verdadero de la sociedad, de la población dominicana, exonerando el impuesto a los más poderosos? Ese es el modelo. Ese es el modelo. Te decía que en Bolivia
su modelo económico se basa en el control del excedente producido, sobre todo por las grandes transnacionales, las grandes compañías extractoras de nuestros recursos naturales. Hubo un momento inclusive que cuando, creo que el primero o segundo gobierno de Evo Morales, el gobierno le planteó a muchas de esas multinacionales el régimen que se iba a implementar en términos de la distribución del excedente, que antes de ese gobierno era de 20% para el pueblo boliviano y 80% para las transnacionales. Y a la llegada de Evo Morales eso se planteó como un elemento determinante. Ustedes lo cogen o lo dejan. Ahora va a ser al revés. El 80% para el gobierno, es decir, para el pueblo boliviano, para poder implementar un programa de desarrollo verdaderamente equitativo en la población. Y se quedan con el 20%. Y sorprendentemente, lo que todo el mundo pensaba, que se iban a desgaritar, ¿verdad?, esas empresas de Bolivia, se quedaron y están ahí trabajando por el 20%. Es el control no solamente de la reforma fiscal, que debe ser, como está haciendo Petro en Colombia. Que lo acaban de probar. Que lo acaba de probar el Congreso colombiano, un éxito, sino también directamente sobre el excedente producido por las grandes empresas, por los grandes capitalistas, que son los que finalmente concentran, y por eso vemos esos datos que arroja ese informe, que por primera vez pone de tapete un elemento, un concepto sobre el cual muchos economistas aquí no les gusta tocar, que es el concepto de la desigualdad social, siendo ese el principal problema de la economía dominicana. No son los déficits fiscales, ni son los déficits del sector externo, de la balanza de pago, ni mucho menos, no. Es el problema de la desigualdad del ingreso. Ese es el gran problema de este país, las dos repúblicas dominicanas que tenemos. Adelante, Luis. Bien, me parece que aquí se ha hecho una serie de señalamientos, muy buenas consideraciones, que formarían parte de una propuesta o de una serie de recomendaciones para formular una política pública en el campo social, que envuelve no solamente lo laboral, sino también lo fiscal, también la forma de organizar la economía popular, la economía social. Porque aquí no se acaba de entender que la mayor parte de los trabajadores dominicanos son cuentapropistas. Vuelvo a repetir, trabajan por cuenta propia. Chiripero. Bueno, tú le llamarás chiriperos. La gente entiende los chiriperos. Está bien, muy acepto la formulación. Pero no solamente estaríamos hablando de chiriperos, porque en esos cuentapropistas se incluyen lo que son los profesionales que trabajan por cuenta propia. Pero si tú le sumas también a los llamados patronos, que se le dice patronos, no sé de dónde, pero eso está en la encuesta nacional por recomendación de la OIT, que creo que es un error, aquellos cuentapropistas, que es una contradicción en los términos, que contratan trabajadores y que tienen socios. Eso está establecido en nuestra encuesta de fuerza laboral. También, si nosotros asumimos que hay una parte importante de los trabajadores que son trabajadores de la administración pública, la administración estatal, entonces vamos agregando. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos quedarían los trabajadores familiares, los trabajadores remunerados a nivel de domicilio. Entonces, el grueso de la mano de obra en República Dominicana no está inscrita en una relación salarial. Es bueno que se sepa. Una relación salarial de carácter capitalista. Es decir, no son contratados por empresas. Eso es una minoría. Porque la mayor parte de los asalariados en República Dominicana son contratados por unidades artesanales. O sea, la pequeña artesanía, o también las unidades campesinas.
Entonces, esto es sumamente importante para entender el tipo, pudiéramos decir, de capitalismo que tenemos en República Dominicana, que al mismo tiempo nos afecta por el nivel de productividad, pero esa es la realidad y en función de realidades es que tenemos que buscar soluciones. Esto no lo toma en cuenta. Oigan bien, no lo tome en cuenta. Vuelvo a repetir, no lo tome en cuenta este informe, que es donde puede derivarse una explicación a nivel de producción laboral y que puede calificarse de desigualdad social, pero va mucho más allá. Ahora bien, ¿qué significa esto en términos de remuneración de los trabajadores? Tomamos todo lo que ganan los trabajadores, independientemente de la categoría ocupacional o donde esté trabajando. No importa si es el sector privado, no importa en el sector público. ¿Qué nosotros entendemos? De que por cada 100 pesos de valor agregado, vuelvo a repetir, valor agregado no es más que la remuneración de los trabajadores más la remuneración en sentido general del capital, que se puede hablar de, como muy bien se apuntó aquí, de un excedente bruto. O sea, lo que no corresponde a la remuneración del trabajo. Oiga, estas son cifras que no lo consideró este informe, que es escandaloso. Eso sí debió de haberse apuntado para entender la desigualdad. De cada 100 pesos, vuelvo a repetir, ¿cuántos recibieron los trabajadores en términos de valor agregado? Por debajo de 25 pesos. Oiga lo que le estoy diciendo, por debajo de 25 pesos. ¿Quién se quedó con 75 pesos? Ahora, eso fue en el cuarto trimestre de 2019. Si sacamos los datos, que es del segundo trimestre de junio de este año, que todavía no ha terminado, desciende a menos de 20 pesos por cada 100. Increíble, inaudito, escandaloso. Esto no lo toma en consideración este informe. Aun cuando, a propósito, se habló de 2019 y no se consideró, muy pocas cifras dan para el 2020. Se dejó el impacto que tuvo la pandemia, sabrá Dios para cuándo. O la llamada recuperación, que yo la considero que ha sido muy precaria. Y si lo habla desde el punto de vista del PBI, Producto Bruto Interno, todo el valor de todos los bienes y servicios producidos en República Dominicana en términos trimestrales, ¿de cuánto pasamos? De menos de 23 pesos a nada más y nada menos que casi 18 pesos. Entonces aquí no hay que ser un erudito, no hay que tener conocimientos de economía para contemplar, para considerar que hay una pobreza generalizada en la población dominicana. Y eso es lo que hay que considerar, porque eso que se considera pobre no es tal. Si vemos real y efectivamente que el promedio está del ingreso, juntando todo el mundo, de todos esos trabajadores, en alrededor de 20,000 pesos. Entonces, si usted lo compara con la capacidad de compra de la canasta, tampoco vamos lejos, porque ¿cuánto está la canasta? En junio, no la de hoy día. En 42,000 pesos. Bueno, ya ha aumentado. ¿Eh? Ha aumentado. No, sigue aumentando. ¿Por qué? Porque siempre se estuvo hablando que lo dice el informe, que hay que prestarle atención a la productividad. No se tomó en cuenta la productividad. Porque si fuéramos a hacer un análisis en términos de medición, por ejemplo nominal, que tenemos los datos y también se puede presentar en términos reales, el índice de productividad está muy, muy por arriba del índice de inflación, que es el índice de precio al consumo. Y el índice de precio al consumo está todavía muy, muy por arriba del índice salarial. Entonces estamos delante de un estudio que viene a confundir, independientemente de los aportes que haga. Y debe de, en ese sentido, pues, promoverse. Y más que hacer un estudio con un equipito extranjero, pueda tenerse sus asesores. Nadie niega la asesoría o la consultoría a nivel internacional. Pero si nosotros no producimos nuestros datos en República Dominicana, y quien está llamado no es tanto el Ministerio de Economía, sino un sinnúmero de ministerios en el país, que incluye, porque se aisló, se separó la Oficina Nacional de Estadística. Esos datos... Pero que eso es parte del Ministerio de Economía. No, la Oficina Nacional de Estadística está sometida, responde a una ley
está adscrita al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y dicho sea de paso, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo no se ha comprometido con la oferta que han hecho algunas instituciones de cooperación internacional de que se convierta la Oficina Nacional de Estadística en un organismo independiente, autónomo, no solamente de estadística, sino también de georreferencial. ¿Sí? No, aquí hay un instituto de geografía. No, eso es para sumar, en comparación a hacer, porque tú no puedes hacer levantamiento de datos si no toma en cuenta una buena cartografía. Y no solamente eso, sino también de informática. Por ejemplo, México y otros países, en el caso de Argentina. Ahora bien, vamos a dar vamos a continuar con algunos minutos para ir cerrando este bloque para pasar al segundo bloque. Podemos tomar entonces otro turno, lo que considera que puede ser una respuesta entre nosotros mismos en términos de porque no todos tenemos las mismas posiciones, las mismas consideraciones. Yo creo que una de las partes que debemos tocar, eso es muy importante, es precisamente cómo se combate, cómo se está combatiendo aquí la desigualdad. Fíjate, a sabiendas, como hemos dicho ya, que economistas de la talla, ¿no?, de la credibilidad de Thomas Piketty o de Joseph Stiglitz, concuerdan en que la desigualdad es la desigualdad social y del ingreso, es la principal causa de la pobreza. Tomando en cuenta ese principio, por decir así, en nuestro país y en la gran mayoría de los países de la región, la desigualdad se combate casi mínimamente en el combate a la pobreza. ¿Y cómo se combate la pobreza en este y otros países, ¿no? Precisamente, uno de los elementos que forman parte del combate a la pobreza son las prácticas asistencialistas que implementan los gobiernos, ¿no? El llamado bono gas, la solidaridad, ese tipo de programas que hoy se llama de otra manera, prepárate, algo así, no sé específicamente, ¿no? Son precisamente elementos que contribuyen a que se profundice aún más la pobreza. Dice que no deberían existir. No, pudiesen existir, pero no como único elemento de combate a la pobreza, como es aquí. Sobre todo, se tiene el concepto del asistencialismo como parte fundamental del combate a la pobreza. Porque ¿qué es lo que sucede con esa práctica del asistencialismo? Cuyo verdadero fin es ocultar la verdadera causa de la pobreza, como hemos dicho, el problema de la desigualdad social que se genera. Es un problema que tiene que ver mucho con la economía política. Se genera al interior de la economía por un problema de concentración del ingreso. Por eso que debemos lograr, José Manuel, que exista realmente igualdad de oportunidades en la educación, en la alimentación, ampliar las oportunidades de toda la población para que esas desigualdades que produce el ingreso, el impacto se reduce, porque con mejor educación, mejor alimentación, mejor acceso y disponibilidad a los empleos, vamos a ir disminuyendo esa pobreza. Eso es, y vuelvo y digo, independiente de los sistemas capitalistas, socialistas, porque todos los sistemas lo que procuran es la felicidad y el bienestar de su población. ¿Tú crees que el sistema capitalista procura la felicidad? Ya eso es hablando ideológicamente, pero creo que toda la población donde se encuentre procuran la satisfacción de su población. Otros querrán sacar más beneficios dependiendo en términos económicos, políticos, pero creo que realmente si nosotros logramos una mejor igualdad y alcance en la educación para que toda la población tenga esas oportunidades, ya después de tener esas oportunidades, la gente es libre si decide quedarse en su casa o no. Son muchos recursos humanos
que tenemos en República Dominicana que se nos están desperdiciando porque no tienen esas oportunidades que una minoría por la desigualdad del ingreso no alcanza, y el esfuerzo que tienen que hacer es extraordinario para destacarse. En ese sentido, creo que no solamente debemos de hablar de ingresos, sino también de patrimonio, de riqueza. ¿Por qué? Porque el ingreso es una renta que se puede generar por desarrollar alguna actividad o vender bienes y servicios. Entonces, más que el problema del ingreso en República Dominicana, es un tema de propiedad. Aquí se ha desposeído, se le ha quitado la propiedad. Se quita la propiedad a nivel de las parcelas campesinas, se quita la propiedad a nivel de los asentamientos urbanos. Y además el Estado, en vez de contribuir a un mejor nivel y calidad de vida de esa familia, lo que impulsa muchas veces es un proceso de apropiación de ese patrimonio. Entonces eso forma parte de una política fiscal, una política social, y habría que reformular los presupuestos. Y además de eso, hay que considerar que aquí se tiene que gravar a ese 75 pesos de cada 100, a esos grupos, que es una minoría, claro, tal y como se dijo. Pero esas no son conclusiones que llegue el informe, y ni se atreverían, pero hay que debatirlo públicamente. No, porque... pero déjame terminar esta idea. Debemos también de considerar que es una discusión de hoy día, inclusive algunos neoliberales, y desde austríacos hasta la gente que sigue a Friedman, están hablando de una consolidación fiscal que tiene que ver con esto. ¿Qué significa consolidación fiscal? Sencillamente que disminuye el gasto y que se disminuye también las tasas impositivas, los tributos, especialmente a los más ricos, a pesar de que ahora mismo a nivel internacional estamos teniendo un discurso de parte de organismos internacionales que se grave, que se le imponga impuestos adicionales a aquellas familias y a aquellas empresas que son las que han obtenido super ganancias. Oigan bien, super ganancia en este periodo de pandemia, en este periodo, porque ya estamos en recesión. ¿Y inclusive algunos países han dado pasos en avance? Aquí mismo tenemos un caso. Aquí, en el último año, se calculan aproximadamente 500 millones de dólares los beneficios extraordinarios que han obtenido 2 o 3 empresas, compañías que trabajan, que laboran en el campo de la energía eléctrica. Eso es una cuestión increíble. Y nosotros lo que recibimos en el país fue aproximadamente 50 milloncitos de pesos, que no llegaban a $1 millón, para contribuir de parte de esa familia a superar la pandemia. Algo para pues, ponerse la mano en la cabeza, y aquellos como nosotros que tenemos poco pelo, podamos tener menos pelo. Eso es inadmisible. Ahora, esto implica que aquí hay que hacer, y no hay tiempo, aquí hay que hacer una reforma fiscal. ¿Para qué? Para llevar a disminuir esa desigualdad económica y social. No hay problema, si se quiere no se hace durante lo que resta de la administración gubernamental, pero sí nosotros podemos iniciar la discusión, podemos iniciar el diálogo, porque no es fácil hacer una reforma tributaria, no es fácil hacer una reforma del gasto, y en el gasto hay que incluir la cantidad de desembolsos que se hacen en obras improductivas, en desarrollo de construcciones que no ameritan una solución realmente a problemas nacionales. Eso es también sumamente escandaloso. Eso, por supuesto, no lo toca el informe. El informe es sumamente parcial. Creo que ya para darle chance a otros colegas, pues vamos a indicar que no se puede hablar de una reforma para una corrección de la desigualdad solamente del pobre. ¿Por qué? Porque el problema aquí no es de pobreza. Aquí el problema es de riqueza. Oiga bien, de distribuir, tal y como Dios manda, esa renta y esa propiedad, porque aquí no se habla. Y eso que están, esos equipitos de economistas austríacos que están hablando de equidad social, donde muchas veces se le da mucha cobertura a nivel de prensa, la propuesta original de ellos fuera que se hablara
No hicieron ninguna propuesta concreta. Pero en su propuesta original era de que se hablara de una reforma en torno a la propiedad de la tierra. Se sacó de su propuesta de proyecto de reforma fiscal en República Dominicana. Yo creo que este informe, presentado por el MEPIT, junto con la CEPAL y el World Inequality Lab, es sumamente útil para esa formulación de política y para entender el nivel de gravedad de la concentración del ingreso en el país. La única conclusión posible es que para revertir esta tendencia que tiene años, décadas produciéndose, hay que tener la voluntad política de hacerlo. Entonces no pueden ser los beneficiarios de este estado de cosas los que vayan a introducir esa transformación. Tiene que ser, diríamos, un proyecto político de transformación profunda, con propuestas concretas. Uno de ellos, que está muy sobre el tapete ahora, y es quizá el instrumento más directo de redistribución del ingreso, masivo, es la seguridad social. La seguridad social que ha sido diseñada y atrapada en el modelo que tenemos ahora para beneficiar al sector financiero. Pero lo más escandaloso es, la seguridad social aquí se aprobó en el 2001, la ley 8401. 87. 8701. 8701. ¿Usted sabe cuántas pensiones ha otorgado el sistema de pensiones de la seguridad social a los trabajadores dominicanos? 0. Nada en 21 años. Porque tú tienes que acumular 360 cotizaciones, es decir, tú tienes que estar 30 años cotizando sin mancar para poder ser beneficiario de ese supuesto sistema de pensiones. Entonces, eso es lo primero, hay que cambiar. Ahora mismo en Chile, ayer, el presidente Gabriel Boric, que es el país donde surgió el sistema de capitalización individual de las AFP, anunció que se acabaron las AFP, ya no iba, en el país padre de las AFP, donde nació el sistema. Entonces, yo pienso que con informes como este uno contribuye a tener una visión más de conjunto y de qué es lo que tenemos que transformar en la seguridad social, en el sistema impositivo, en la distribución del ingreso. Evidentemente, esto no se agota a sí mismo, sino que es necesario continuar con otras acciones, pero me parece un buen aporte este. Sí. Bien, antes de dar la pausa, queremos que tanto Félix como Luis puedan exponer en no más de 2 minutos sus conclusiones para dar lugar a la pausa, a la siguiente pausa. Bueno, pudiéramos concluir que esta desigualdad del ingreso en la República Dominicana se ve reflejada en la población, en su forma de vida, en sus demandas sociales, en la insatisfacción cada vez más reflejada por la población, en la inseguridad que viven. Por lo tanto, es una demanda sentida de todos para que esa desigualdad del ingreso sea satisfecha. Bien, yo pienso que si el Estado dominicano, las fuerzas políticas continúan en el camino de otorgarle grandes exoneraciones al capital para que pueda operar, ¿no? para que pueda tener beneficios,
a contrapelo, en contradicción con su propia existencia, es decir, el Estado cada vez que otorga exoneraciones y concesiones, se está descapitalizando y por lo tanto recurrirá por mucho tiempo a su única tabla de salvación, que es la deuda. Deuda que va camino hacia una insostenibilidad y precisamente colapso del sistema. Nosotros sugerimos básicamente la reforma fiscal, como ha sido consenso aquí, pero una reforma fiscal progresista que incluya el impuesto a las grandes fortunas y que contemple inclusive lo que se está implementando en muchos países ahora, que es la renta básica. Señores, en la seguridad social que se implementó aquí en el 2001, se dejó de lado a una parte de la población importantísima que al cumplir 45 años no estaba dentro ya de la seguridad social y por lo tanto no estaba sujeta a pensiones. Esa población flotante ahora mismo constituye un grave problema social y ahí hay que resolverlo eso, o con renta básica o con pensiones, porque si no va a haber un conflicto de manera que insospechada. Muchas gracias por todas estas observaciones. No se alejen mucho del televisor. Pasamos entonces ahora a una pausa. Reasumimos nuestra programación y ahora vamos a tocar un indudable tema de interés, de importancia nacional, que seguro usted que no está televidente se habrá interrogado y posiblemente se habrá dado algunas respuestas ya. Este tema es el que se refiere a la próxima celebración del Censo Nacional de Población y Vivienda. Un censo que pretende recoger informaciones a nivel de personas, a nivel de hogares y también sobre una serie de variables tales como condición civil, nivel de ingreso, condiciones en que está la vivienda. Pero vamos a dejar a nuestro entrevistado, el destacado estadístico y mercadólogo Pedro Álvarez, para que nos informe sobre en qué punto está en este momento la programación del Censo Nacional de Población y Vivienda, que está previsto que se inicie el próximo 10 de noviembre, la próxima semana. Y además de eso nos dé algunas opiniones y nos haga algunas consideraciones evaluatorias sobre los aportes, así como también algunas, podemos decir, algunos inconvenientes o deficiencias que ha tenido esta programación, porque todavía no se ha empezado a ejecutar, de una colecta de datos a nivel nacional. Pedro, bienvenido a nuestro programa Geoeconomía. Muchas gracias, Luis. Como bien habías dicho, el censo es una operación que abarca a todo el país. Es una recolección de datos de los hogares en una serie diferente de tópicos, como la vivienda en sí, los hogares, las características de los hogares y las características de la población en sentido general, sexo, la edad, migración, el nivel educativo, la parte del empleo de la población económicamente activa y además este año se han agregado importantes elementos como es la medición del uso de tecnologías de la información, se llaman las TIC, y muy importante, y también otros elementos que han convergido y de una u otra forma han creado un cierto ruido, como la identidad y la raza.
Como bien sabemos, desde el año 1935, vamos a hablar de la parte moderna del siglo pasado, hace casi 90 años, se vienen realizando censos con una cierta periodicidad. Los primeros censos se desarrollaron ¿Qué tú opinas del censo de 1920? Porque hubo un censo que se realizó en 1920. En realidad... 15 años antes de 1935. Sí, pero en realidad muchas de estas informaciones se orientaban básicamente a la realización de levantamientos de información. Incluso la Iglesia Católica, como tenía el monopolio, vamos a decirlo así, del registro civil en ese momento. Por sus parroquias. Sí, con la parroquia, los matrimonios, los bautismos los bautizos eran declarados en las iglesias, era quien tenía un mayor control sobre esto. Pero verdaderamente el primer censo con el que arranca todo lo que es la parte moderna de los censos fue en 1935, ya con la tiranía recién instalada, que luego realizó un censo agropecuario 5 años después y declaró la realización de los censos cada 15 años. Elementos que siguieron en 1950, pero ya a partir de ahí, a nivel internacional, comenzaron a realizarse los censos cada 10 años. Se realizó un censo en 1960, 1970, 1981, 1993, 2002 y el de 2010. Uno de los graves o de los inconvenientes que han tenido los censos modernos en la República Dominicana está centrado en lo que es la calidad y la oportunidad de la información. Desde 1970, en 1970, muy poca información se procesó. Ya en 1981 hubo un intento de procesamiento electrónico de la boleta, que también fracasó y hubo una serie de inconvenientes porque se perdió mucha información por reclamos de los grupos de entrevistadores de aquella época. Y también por las deficiencias en la cartografía, que hoy con los avances tecnológicos se supone que debiésemos tener un apoyo cartográfico apreciado, excelente, pero es de la parte que sería oportuno que más adelante nos hablara de este censo y la disponibilidad cartográfica. Ok. Fíjense, un censo en realidad consta, hay 3 etapas básicas dentro de un censo. La parte precensal, que tiene que ver precisamente con la actualización de la cartografía, en algunos casos incluso, en algunos censos como en Bolivia, se hace un levantamiento precensal de cada una de las viviendas, un precenso donde se identifican las cantidades de viviendas existentes y la cantidad de personas que hay en ellas. ¿Y se llegó a hacer para este censo esa parte? No, la ONE lo que está haciendo es actualización. Espérate, no acabo de entender. Que no hemos hecho un precenso, entonces, ¿cómo nos metemos a realizar un censo sin antes un precenso? Que es lo que dice todo manual de operación de un censo. Entonces estamos delante de un verdadero problema de carácter técnico. Bueno, la ONE, incluso en el mismo censo del 2010, bueno, un poco antes, la ONE tuvo, bajo la dirección de Pablo Tartú, tuvo la oportunidad de hacer un proyecto de cartografía nacional con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para Asuntos de Población. Esto sirvió para hacer una actualización que llegó a un alto nivel a la Oficina Nacional de Estadística en relación a lo que eran asuntos anteriores. Claro está, la cartografía es un asunto que tiene que mantenerse actualizado permanentemente porque hay cambios, hay nuevas viviendas, nuevos barrios, nuevas comunidades. Y la ONE lo que ha hecho en esta oportunidad es
actualizar la cartografía existente. Actualizar la cartografía existente y con eso planificar lo que va a ser la cantidad, la carga de trabajo que tiene, que iba a necesitar. En este caso van a necesitar aproximadamente 35.000 empadronadores. Ese proceso como tal en otros países se da con, como tú lo has dicho, Luis, un levantamiento formal cada año, pero en este año solamente lo que se ha hecho es identificar viviendas. No sé si en algunos casos le pasó a ustedes que se ponía un número a la vivienda y se identificaba la vivienda. Los precensos, como estamos acostumbrados a verlo, es identificar no solo la vivienda, sino la cantidad de personas que hay dentro de ella para tener una medida de comparación o de contraste con el resultado final del censo. Entonces, las etapas precensales, como habíamos dicho, tienen que ver con eso, con la actualización de la cartografía, que es un proceso que se hace con cierta antelación. Y también la planificación de la capacitación y de la carga de trabajo, se hace la prueba piloto del censo, y se hace la prueba del cuestionario y un piloto del censo, que permite de una u otra forma ver si las preguntas están fluyendo. Ahora bien, Luis. Pero tú dices de preguntas. O sea que al no hacerse el precenso no se pudo conocer con bastante tiempo de antelación la cédula censal, el cuestionario. No, la prueba piloto del cuestionario sí se realizó. Ahora, lo que la ONE no hizo esta vez, como tradicionalmente se había hecho, es divulgar la boleta censal con tiempo suficiente para que los investigadores, los cientistas sociales y las instituciones que de una u otra forma están involucrados en el trabajo, conocieran el instrumento. La ONE dio a la luz pública aproximadamente el mes pasado la boleta censal y esto ha creado cierto escozor porque ha tomado por sorpresa la presencia de algunas preguntas e incluso llamamientos de algunos grupos para obstaculizar la celebración de Pero no se acostumbraba a divulgar la boleta censal para que recibiera no solamente de las instituciones públicas en general, sino de la población opiniones y recoger y hacer hasta correcciones y observaciones, lo cual era prudente que eso se hiciese. ¿Cómo se va a corregir o a responder a esas situaciones? Porque en particular yo apoyo siempre que se celebren los censos. Ahora bien, que cumplan con una metodología correcta que evite el menor cuestionamiento, porque los resultados que surjan tienen que ser luego de analizados, evaluados, óyeme, para poder uno relanzar una planificación, una corrección de la conducción del país en todas sus áreas. Esto es algo que hay que cuestionar a la Oficina de Estadística. Hay que cuestionar a la Oficina de Estadística de por qué en esta oportunidad no se consensuó la boleta antes de hacer cualquier tipo de prueba o de entrenamiento inclusive. ¿Te das cuenta? Porque ya a esta altura de juego con el censo del próximo jueves las posibilidades de hacer cambios son reducidas o prácticamente nulas. Pero en cuanto al apoyo de la... Pero yo no entiendo, porque un censo supone un cuestionario de un sinnúmero de preguntas que considero exagerado, siempre lo que se hace en República Dominicana. Y la muestra más palpable, si tomamos como ejemplo, que aquí hay experiencia por la cantidad de dominicanos que residen en Estados Unidos. Es una pregunta en torno a población. Aquí se tiene una encuesta de hogares, donde se está cada cierto tiempo determinando cuáles son las condiciones de la vivienda. Entonces no entiendo por qué
Bueno, son dos preguntas, ¿verdad?, para darte oportunidad para que tú respondas. ¿Por qué hacemos un cuestionario donde no solamente se habla de población, de personas, de viviendas, sino también de ingresos y otras variables? Eso hay que considerar. Lo segundo es, ¿cuáles serían esas preguntas que hasta ahora, me imagino que usted como televidente podrá hacerse? ¿Cuáles son esas preguntas que señalas que, porque no todas las preguntas ameritan, pueden generar una polémica? Y entonces, ante esa pregunta, ¿qué se puede hacer? Sí, lo primero es cierto, el cuestionario nuestro es bastante largo en comparación con otros formularios de censo, pero eso se debe a una gran debilidad que tiene la Oficina Nacional de Estadística, que pudiera suplirse con el fortalecimiento de los registros administrativos existentes. Es decir, la ONU tiene que desistir, como en otros países, por ejemplo España prácticamente ya no realiza censo, porque tiene un control. Incluso cualquier persona que vaya, documentado o no, tiene que registrarse dentro de su comunidad. Al tener esas informaciones, esos datos, ya se hace prácticamente poco necesaria. Por eso es importante ahí lo que sería esa cartografía con la colaboración institucional de los ayuntamientos a través de sus oficinas de planeamiento urbano, que llevasen al dedillo cómo las ciudades, los pueblos, los asentamientos humanos se van modificando, transformando. Y esa colaboración mantiene actualizada una cartografía. Si se hiciera ese trabajo conjunto de colaboración interinstitucional. Por eso, hoy en día, muchos países han logrado avances en poder corregir y eficientizar los servicios que demanda la población básicos. Entonces, esa cartografía, no sé a qué nivel ellos la han manejado, porque como no ha habido, como en anteriores ocasiones, a pesar de las deficiencias en aquel tiempo de la disponibilidad cartográfica, y hoy con tantas facilidades de Google Earth, de fotografías aéreas, no se hizo. ¿Por qué? No, la ONU tiene una buena cartografía, me consta. Incluso, no lo dudo. A partir incluso del pasado censo, se desarrolló bastante lo que era la cartografía censal. Es más, no solamente se desarrolló, sino que se mantiene bastante actualizada. Y está en una página web que uno puede accesar y ver geográficamente, como si fuera un Google Earth, uno entrar y verificar esa cartografía que debiese de permitirse de forma abierta y transparente para la población. Sí, las capas, según tengo entendido, yo particularmente he accesado a ellas. Las capas de la ONU, como todos sabemos, hay una división territorial que parte de lo que son las regiones, las provincias, los municipios, los distritos municipales, las secciones, los barrios y parajes, y los barrios y parajes. Para la cartografía censal, incluso la ONU tiene que bajar a un nivel un poquito más bajo, que es la manzana. Lógicamente tiene que trazar el trabajo de los empadronadores en el sentido de segmento censal, porque a veces hay ciertas distancias en las comunidades y cada empadronador tiene que hacer más de una manzana. Fíjate qué importante lo que tú señalas con esa disponibilidad y la colaboración interinstitucional, como existe ordenamiento territorial, los ayuntamientos a través de sus oficinas de planeamiento urbano, tener ese intercambio de información para darle seguimiento y hacer los reportes continuos, como hay en otros países, que hasta si la persona se muda de un lugar a otro, de una vivienda a otra vivienda, todo eso se va registrando y manteniendo actualizado. Y si la ONU tiene y dispone de esa cartografía, debiese de no solamente transparentarse, más abierto, y colaborar interinstitucionalmente a nivel público y privado. Bueno, mira, a nivel
vuelvo a decirte, o sea, la ONU ha puesto a disposición, incluso se podía bajar hasta hace cierto tiempo, no sé ahora, las capas cartográficas, incluso hasta el nivel de manzana. Con eso no había mayor tipo de inconveniente. Ahora vamos a entrar quiero entrar a responder lo que era la parte de las preguntas. Fíjense, el formulario es bastante largo, es cierto. Eso hace que incluso el tiempo de realización del proceso también sea largo. Cuestionarios más cortos hace que la información fluya. Ya hablé de la debilidad de los registros administrativos y este formulario de una u otra forma tiene una dimensión muy parecida a formularios anteriores. ¿Qué es? En él se está midiendo, primero se está identificando la ubicación geográfica de los hogares, se está identificando las características de la vivienda y luego se pasa a una parte que tiene que ver con población y una serie de características. En censos como el de Estados Unidos, por ejemplo, se concentra básicamente en lo que son características demográficas, porque Estados Unidos tiene registros administrativos bastante eficientes. En el caso de nosotros hay una gran debilidad institucional. Pero lo que ha creado algún tipo de contradicción, vamos a decirlo así, y la ONU debió dar algún tipo de explicación fue por qué no se difundió el formulario, por qué no se discutió, se presentó a los investigadores, a las instituciones académicas incluso, para que de una u otra forma se hicieran algún tipo de recomendaciones o básicamente se transparentara un poco. Y se pudiera sintetizar un poco, porque cuando entran en la vivienda con los servicios, fíjate que se llega al tema si dispone de inodoro, lavamanos, cuánto cantidades, se va perdiendo eso, se hace demasiado amplio cuando se pudiese hablar de las facilidades para el número de personas que residen. Pero hay una cuestión. Pero ¿cuáles son esas preguntas que hasta ahora estamos ya en la parte final del programa y es bueno que se sepa, que son las que han creado polémica, han creado diferencias, contradicciones? Tú nos pudieras orientar, decir cuáles son y cuál es tu opinión y qué recomendaciones tú puedes hacer, porque ya estamos casi cerrando el programa. Bueno, las preguntas que han creado mayor controversia, a mi entender, es la pregunta 35 sobre el número de la cédula de identidad y la pregunta 64 sobre la raza o la percepción de las personas en cuanto a la raza a la que pertenecen. La pregunta sobre la identidad, sobre el número de identidad o el NIC incluso, porque también abarca a los niños. Ya los niños para inscribirse en los niños para inscribirse en las escuelas necesitan un número de identidad que al final va a ser su número de cédula. Es la forma en que está saliendo las actas de nacimiento últimamente. Entonces, ¿cuál era la intención de la ONU? De acuerdo a lo que es las recomendaciones de CEPAL, era tratar, y eso se trató en algunos otros países como Colombia, enlazar esta información con otras bases de datos, lo que podía enriquecer las mismas. Pero hay un asunto, al ser una data muy sensible, tener el número de identidad, es algo que pudiera llenar de preocupación a las personas. Tenemos una ley de privacidad en República Dominicana que nos pueda garantizar que en caso de suministro de la cédula no se puedan hacer esos enlaces. Bueno, aquí viene el punto. La ONU solo debe presentar estadísticas. Entonces, pero estoy dando el número de cédula. La ONU solo debe presentar estadísticas. Entonces, las estadísticas, tener este dato y no tener la confianza o la seguridad de que el dato no vaya a caer en otras manos. La última pregunta, que ya nos están haciendo señas. Bueno, esa ha sido la pregunta más conflictiva, la pregunta sobre la raza.
porque de una u otra forma nunca se había hecho este tipo de preguntas. Lo más próximo que se llegó en el año 1981, en el censo del 81, es preguntar, y era una pregunta por apreciación en aquel momento, para saber si la persona con la que se estaba entrevistando era dominicana o extranjero. Nunca se había presentado esto y en realidad no había mayor tipo de conflicto en un país donde la mayor parte de la población es mestiza. Poner esta pregunta ha creado un ruido bastante grande y hay grupos que incluso han visto Bien, ya tenemos que ir cerrando, lamentando. De todos modos, queda abierta la discusión, el diálogo, sin dejar de considerar que si esas dos preguntas son polémicas, pudiera darse el caso sencillamente que se aplique la cédula sacando esas dos preguntas. Eso puede ser una sugerencia, no porque si no estaríamos delante de una postergación del censo. Ya, lamentablemente, Pedro, ya cerramos, 15 segundos y ya. Muy puntual, mira, Sí. es difícil que se saquen esas preguntas, pero las personas tienen opción a no contestarlas. Ah, bueno, esa es otra opción, que no conteste. Ok, las personas tienen opción a no contestarlas, pero ya todo el andamiaje está montado. Eliminar preguntas o agregar preguntas o modificar este instrumento es prácticamente muy difícil, por no decirlo imposible. Pero la gente tiene la opción de contestar o no esta pregunta. Bueno, ahí se reitera el derecho de contestar o no, no solamente esa pregunta, sino otra pregunta, y que quede claro que nuestra disposición, nuestro criterio es de la importancia de la celebración de los censos como una contribución a un sistema administrativo de datos. Bueno. Muchas gracias por haber estado con nosotros y esperamos en una próxima ocasión porque es un programa semanal.